Hola, me presento. Yo soy Magdalena Olivares, estudiante del Colegio Nacional de Limache. Soy parte del diferenciado de lenguaje, lectura y escritura especializada 2025, el cual está a cargo mi profesora Carmen Torres. Dentro de este diferenciado hemos estado trabajando y desarrollando una entrevista para las comunidades especializadas. Y mi comunidad especializada de interés es la comunidad de médicos. Es por esto que para poder introducirnos dentro de esta comunidad de médicos, debemos saber que estos médicos muchas veces se les puede asociar solamente a la vocación, al estudio o al dinero. Pero estos médicos son mucho más que eso. Un diagnóstico o algún tipo de tratamiento que muchas veces nosotros mismos adquirimos y recibimos por parte de ellos, conlleva por detrás muchísima dedicación, distintas redes de apoyo y una ética profesional que se ha estado desarrollando a lo largo de su experiencia laboral. Dentro de esta comunidad también existen muchísimos profesionales con distintas especialidades cada uno. Y claro, distinta formación. Pero cada uno de ellos representa el apoyo y la constancia, ya que como muchos sabemos, ser médico es una profesión bastante dura, ya que requiere un real compromiso tanto con el paciente que es atendido como con su equipo laboral, el cual no es pequeño, ya que dentro de este se pueden encontrar enfermeros, TENS, especialistas de laboratorio o los mismos médicos con especialidades cada uno, que puede ser dermatólogos, pediatras, geriatras, oncólogos, entre muchos otros. Gracias a todos ellos, en conjunto, las buenas prácticas y un buen entorno laboral, y también con mucha confianza dentro de este mismo equipo, se puede llegar a un objetivo muy grande, el cual es salvar vidas y mantener a sus pacientes sanos, brindándoles toda la ayuda y el apoyo que es necesario para estos pacientes. Bueno, y con esta breve introducción sobre la comunidad de médicos, podemos empezar a adentrarnos a nuestra entrevista en sí, la cual es la que verán a continuación, que tiene como objetivo poder conocer más de lo que ya sabemos y aprender de una manera más profunda sobre las características, la trayectoria que tiene la comunidad médica, abordando y aplicando preguntas sobre el ámbito laboral, tanto en los pacientes atendidos como con los otros médicos que trabajan ahí y distintas instituciones donde se puede y se aplica la medicina, haciendo preguntas tales como si hay alguna diferencia en el ámbito laboral dependiendo de la institución donde se trabaje. Esa sería una de nuestras preguntas clave. Para poder llevar a cabo esta entrevista, se necesitó la ayuda del doctor Mauricio Weiss, nuestro entrevistado. Él es médico geriatra de la comuna de Limache. Esa especialidad enfatiza la atención médica de los adultos mayores. El doctor Weiss cuenta con 27 años de trayectoria. Él egresó de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en el extranjero, de la cual salió con un doctorado en medicina, una carrera de 9 años, a diferencia de la medicina tradicional que conocemos hoy en día, que son de 6 a 7 años. Él también obtuvo un diplomado de gerontología social en la Universidad de Chile. El doctor Weiss nos recibió en su box de la Cruz Roja en Limache. Y a continuación
les dejaré la entrevista. Mi nombre es Magdalena Olivares. Él es el doctor Mauricio Weiss. Hoy les vamos a realizar una entrevista sobre las comunidades especializadas. Como se darán cuenta, mi comunidad de interés es la comunidad de médicos. Para iniciar esta entrevista, tengo 17 preguntas. La primera pregunta dice, ¿hay alguna diferencia dependiendo de la institución donde trabajen? Puede ser como en el ámbito público o en el ámbito social. Si hay diferencia entre los ámbitos, totalmente, Claro. totalmente. Sí, ¿qué nos puede comentar al respecto? En general, la salud pública ejerce una visión y misión bastante más humanizada, justamente debido a su cobertura, que es la parte pública, la parte de la gente de escasos recursos, digamos. Claro. ¿Y es más difícil encontrar trabajo en el área pública? ¿O es más difícil en el área privada? No, yo te diría que en general los dos son asequibles en este momento. Hay un déficit grande de profesionales médicos especialistas. Entonces, digamos que si uno presenta el currículum, si uno presenta, uno puede entrar a trabajar sin ningún problema. En ambos campos están fértiles, digamos. Por eso ha llegado tanto extranjero. Dentro de la comunidad médica, ¿hay alguna diferencia dependiendo de la universidad de donde ingresen los colegas o los médicos más importantes? Se privilegia en la comunidad médica chilena los médicos egresados de las universidades más relevantes, como son la Universidad de Chile o la Universidad Católica, que es la más top, digamos, entre paréntesis. Pero eso muchas veces no concuerda con la realidad, así que, porque el quehacer te va formando, la experiencia y sobre todo la vocación que tú puedas tener, te va formando, te va realmente dando las directrices de donde tú vas avanzando. ¿Y eso dentro del ámbito laboral con sus colegas genera alguna diferencia, algún roce? No. ¿No? No. ¿Y cómo se puede describir el proceso de internado? El internado es un proceso en el cual tú ya pasaste por la parte teórica y ahora tienes que hacer una parte práctica. Y esa parte práctica se divide en varios meses donde tú haces cirugía, donde haces pediatría, donde haces medicina interna y también haces ginecología, ginecobstetricia. Entonces la persona, después de estudiar concienzudamente todos los temas, realiza una franca práctica de su quehacer, en la cual está siempre valorada y acompañada de un médico tutor. ¿Y tener especialidad afecta el trato entre colegas? No debería. Pero no, pasa. Pero pasa. ¿Y cómo se puede describir en el ámbito tanto emocional como laboral? ¿Es difícil trabajar de médico? Bueno, tienes que tener la vocación y tienes que tener la destreza. Medicina en su momento era una de las carreras más anheladas, digamos, por toda la corriente de muchachos que egresaban de cuarto medio. Se daba una prueba y postulaban y quedaban los mejores puntajes. Y esos mejores puntajes se elegía una cantidad que no era mucha, con esos máximos puntajes, y esos eran los que estudiaban. Hoy día ha cambiado un poco con el tema de las universidades privadas y uno puede acceder sin tener tanta importancia
esos altos puntajes o top puntajes. Y esas personas que ingresan a las universidades más privadas con puntajes más bajos, ¿encuentra que es mucha la diferencia después cuando ya egresan siendo más profesionales? No, no pasa por ahí. Pasa por lo que el futuro médico quiera, tenga la vocación, tenga la fortaleza anímica de trabajar en distintas partes, ¿ya? Y pueda ejercer con mente clara, digamos, en las distintas partes de Chile. Porque la mayoría ingresa a un sistema que se llama generales de zona, ¿ya? Y esos son estudiantes, o sea, ya médicos, perdón, que están haciendo puntaje en las distintas partes de Chile para acceder a una especialidad. ¿Cómo es o cómo se describe trabajar con más médicos de diferentes especialidades, como en conjunto? Bueno, siempre es gratificante trabajar en un hospital grande, porque los hospitales más grandes son los que tienen más especialistas. Entonces tú cuando estás trabajando y necesitas, yo creo que tienes un tumor de tiroides, entonces voy a dejar la interconsulta al endocrinólogo, y está el endocrinólogo. En los hospitales de baja complejidad tú tienes que hacer una interconsulta, y la interconsulta puede demorar un poco más, o bastante. Nutre mejor las complejidades que pueda tener el paciente al haber más especialistas. Exacto. A los médicos se les suele dar mucho reconocimiento o cosas por el particular, como pueden ser premios o parecido. ¿Se les suele dar mucho o no? No, nosotros somos un servicio público que donde trabajamos, y si hacemos las cosas bien, a lo más nos regalan un chocolatito o huevito o alguna cosa, algún regalito. Pero yo creo que es como todas las partes. Cuando uno lo hace bien y lo hace con amor, con cariño, y la persona siente que el médico se está preocupando por él, retribuye también. Retribuye comportándose bien, como se le solicita, que haga régimen, que se tome la medicación, y eso redunda generalmente en un buen final. ¿Y eso depende en lo público o en lo privado, o eso depende netamente del doctor en sí? Eso depende del doctor. Hay doctores, te repito, que son más humanos, pero igual nosotros tenemos, como el sueldo no es tanto como pareciera, ¿ya? Entonces te obliga a continuar después del hospital, por ejemplo, en consulta y haciendo otras cosas. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno logra la parte económica necesaria para poder mantener a la familia. Entonces es más frecuente que los médicos tengan más de un trabajo. Sí, normalmente. ¿Y qué procedimientos o actitudes son premiadas dentro de la medicina, como más globalizado, por decirlo así? En la medicina, yo me saco el sombrero con los médicos generales que siguen siendo médicos generales y a través de su trayectoria y trabajan en consultorio y se la juegan por los demás. ¿Ya? Pero las más reconocidas, por ejemplo, las más top, las que ganan más dinero, son algunas especialidades específicas, muy específicas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía plástica. ¿Qué tipo de médicos o cuáles son los médicos que pueden hacer artículos informativos? Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera. ¿Y qué términos son los más utilizados dentro del ámbito laboral con sus colegas? Términos médicos. Claro, términos médicos. Pero no te puedo decir, ¿no? Colega. La palabra colega yo creo que se debe decir muchas veces. Doctor se debe decir muchas veces. O sea, términos como términos, toda la terminología médica. Pero no hay un término en específico, no te podría decir cuál es. Yo he dicho más, he mencionado más. ¿Y qué tipo de
emergencias son las más recurrentes? Las emergencias. Sí. Bueno, cuando yo trabajé en la unidad de emergencia, nos venían muchos cuadros que eran faringomigdalitis en los niños, respiratorios en los niños, abdominales, diarrea. Esas son las que más se cuantifican, digamos, son las que más acuden a la urgencia. Después vienen patologías más graves como son los infartos, son las crisis asmáticas, son los cuadros respiratorios larvados que han seguido y no han evolucionado bien, entonces la persona de repente uno descubre que mediante radiografía o la misma auscultación presentan neumonía, por ejemplo. Las neumonías son muy atípicas y una serie y ahora en los adultos mayores, que es lo que más me compete a mí, porque yo trabajo en esto actualmente en el hospital, hay muchos accidentes vasculares, muchos. Y la diabetes está, junto a la hipertensión, están dominando los cuadros. Con todas las repercusiones, la diabetes, tú sabes que da macro patología nerviosa, ya como el pie diabético, las úlceras de pie diabético, patologías de polineuropatía también periférica, falla en la visión, distintas fallas en la circulación, que terminan con amputación. Tenemos muchos pacientes amputados. Claro, y eso es más recurrente en las personas adultas mayores. Sí. Bueno, como médico, ¿es complicado comunicarse e interactuar con el paciente, ya que son muy distintos unos con los otros? Sí, es muy complicado, por eso uno tiene que tener una formación sólida. Nosotros tenemos una formación psicológica, una formación de psiquiatría, tenemos una formación en atención primaria, donde ya nos fogueamos ya con los pacientes y ahí vamos adquiriendo destreza y las vamos ejercitando. Por eso la práctica cobra tanta importancia, porque es la que te permite distinguir lo que en teoría salía de una forma y tiene distintas variantes, entonces tú las empiezas a reconocer. ¿Y cómo enfrentarse a las distintas situaciones que presentan los pacientes tan distintos? De la misma forma, pero con mucha calma, mucha tolerancia y tratando de entender el entorno en que él se mueve, ya usando una terminología lo más afín posible, según el entorno de que venga, y la capacidad del paciente también. Entonces, la idea es ser empático, ¿ya? Y a su vez diligente en cuanto a entender y rápidamente cuáles son las patologías que pueda presentar o que hay que constatar o confirmar para llegar a sanarlo, como él consulta por eso, por dolores, por cuadros de resfrío, por patologías mentales, etc. Bueno, y como última pregunta, ¿qué tanto incluyen el lenguaje médico en su día a día? Porque se dice que, o un mito más que nada, que los médicos se entienden solamente entre ellos y hablan todo el día en su lenguaje que solamente ellos se entienden. Si tenemos que hablar con un colega o una patología de un paciente, sí usamos terminología médica. Pero, digamos, en la residencia, conversando entre nosotros, la usamos menos. ¿Sí? Sí. Bueno, y para cerrar... Sí, es verdad. Es verdad, nosotros podemos hablar y lo puede que nadie nos entienda, solamente nosotros, por la cantidad de términos que son realmente poco conocidos. Bueno, es bastante gratificante poder escuchar esto y me gustaría poder darle el paso a usted a ver si nos puede comentar algo más que quiera decir sobre la comunidad médica en esta entrevista. Bien, a ver, ¿qué puedo decir de la comunidad médica? Encuentro que siempre se ha dicho que el médico a veces critica mucho porque el médico es malo, no supo entenderlo, no supo diagnosticar. Y yo creo que más bien es un tema
de lograr darse a entender y que el médico haga un poquito más de esfuerzo para lograr entender lo que le están tratando de decir. Muchas veces por estar 2 o 3 minutos más, el paciente uno logra entenderlo mucho bien. Dice, es esta. Acaba de salir una paciente, por ejemplo, en la cual tenía muchos dolores, pero detrás tiene una depresión. Entonces la causante es la depresión de todos sus dolores. Entonces, ¿qué sacas tratando los dolores si es más importante tratar la depresión? Yo a veces siento que los médicos deben o deberían dar esos 2 o 3 minutos más y conversar con sus pacientes, porque en el fondo son sus pacientes. Aquí no estamos en una gran ciudad, sino que aquí nos vemos todos los días, y los pacientes están en la otra acera, están en el almacén, están en el restaurante. ¿Ya? Entonces uno debe tratar de acomodarse a esa situación, entenderla y obviamente tratar de sacar provecho ¿para qué? Para que el paciente tenga las mejores fortalezas, digamos, y las mejores indicaciones para que se pueda sanar rápidamente. Yo creo que básicamente es eso. La función del médico no es ser top en lo que haga, no es liderar, aunque hay muchos que les gusta liderar, no es tampoco estar bien económicamente, aunque hay muchos que les gusta estar bien económicamente, pero en realidad la función primordial de nosotros es a través de la vocación. O sea, debería haber una vocación firme donde pudiéramos entender al prójimo en forma adecuada para poder indicarle o sanarlo de mejor forma. Perfecto, muchas gracias. No sé si se explica eso. Sí, ¿Está bien? totalmente. Es eso nada más, eso es lo que yo hago a diario. No hago nada más que eso. Sí, Y así como puedo atender acá, entra una persona en situación de calle, ¿ya? Y como entra el alcalde o un diputado, como vi la semana pasada un diputado, los trato exactamente igual. No hago diferencia. Les converso igual, les tomo la presión, los examino lo mejor posible, converso con ellos y llego a los diagnósticos y escribo. ¿Entiendes? De eso se trata. Sí, perfecto. Muchas gracias por este tiempo, porque se sabe que los médicos tienen una agenda bastante agotada. Se dan las cosas, se dan los tiempos. Muchas gracias. Ya, ok, estamos. Bueno, y como conclusión, podemos decir que la entrevista realizada al Dr. Weiss nos permitió adentrarnos un poco más profundo tanto a la experiencia laboral y profesional como a la experiencia más social desde un punto de vista más humano de la comunidad médica chilena. También nos permitió explorar desde una perspectiva más amplia, reflexiva y no centrada en las instituciones, el funcionamiento de la comunidad médica, más allá de lo que superficialmente conocemos muchos de nosotros. Una gran ventaja que se tuvo fue el conocimiento del Dr. Weiss en su experiencia en el área pública. Pero más allá del testimonio personal, esto nos ayudó para poder comprender mejor ciertos aspectos dentro de la comunidad de médicos, como lo son los pacientes. En cómo impacta la atención del médico en ellos. Con esta entrevista se puede reafirmar que la comunidad de médicos no es un grupo homogéneo, sino que es una red más dinámica en constante aprendizaje conformada por distintos tipos de profesionales, que a pesar de que puede variar la realidad laboral dependiendo del entorno donde trabajen, como puede ser en el área pública o privada, esto quiere decir en hospitales o clínicas,
Todos deben compartir los mismos principios éticos, una colaboración mutua por un bien en común, que es velar por el bienestar del paciente. Y deben tener una gran vocación. Esta palabra es clave, ya que con esta entrevista nos pudimos dar cuenta un poco más de la realidad que hay dentro de la medicina, ya que la atención y reconocimiento del doctor o médico es netamente por la vocación que exista en él o ella. Esta entrevista nos deja claro que la vocación es la que forma a un buen médico, que transforma el conocimiento más práctico y técnico en una práctica humana y socialmente significativa. Sin un compromiso genuino con la medicina y los pacientes, pierde la real esencia de lo que es la medicina, ya que no se emplea la finalidad de ayudar al paciente y brindar todo el apoyo que éste necesita, cosa que lamentablemente es bastante habitual dentro de la comunidad médica chilena dentro de los últimos tiempos. También se nos recalca que esto se debe mejorar para formar buenos médicos que aporten positivamente dentro de nuestra sociedad. Es por esto que al momento de evaluar a un médico se debe dejar de lado la universidad de donde egresaron o la institución donde trabajen. Para poder evaluar esto, se debe enfatizar netamente en la vocación que el médico tiene o debería tener. Además, gracias a esta entrevista, podemos decir que la constante interacción entre colegas, el intercambio de saberes y la retroalimentación entre especialistas son elementos fundamentales para poder mantener actualizada y tener una comunidad médica más comprometida con su trabajo. Todos estos elementos enriquecen la labor del médico aún más, ya que puede generar respuestas o diagnósticos colectivos, y nos dice que compartir conocimientos y experiencias fortalece la práctica clínica. Y finalmente, esta entrevista no solo nos permitió adquirir nuevos conocimientos sobre la comunidad de médicos, sino que nos permitió poder cuestionar y profundizar mucho más la visión de lo que implica ser parte de esta comunidad. Dejan claro que ser parte de esta comunidad es una labor colectiva que realmente exige una vocación sincera, un compromiso y humanidad. El entorno institucional, sea público o privado, puede influir en la práctica profesional, ya que es muy distinto trabajar de médico en el área pública o privada. Pero este no debe ser un factor que defina la calidad ni la ética médica. La comunidad médica se construye dentro y fuera de las instituciones, todos los días, a través del diálogo, el estudio y la voluntad de crecer personal y profesionalmente. Esta experiencia de entrevista invita e incentiva a mirar mucho más allá del lugar donde trabaja el médico o la universidad en la que estudió, ya que el buen médico tiene la capacidad de ejercer su rol con empatía y vocación. Tener esto en cuenta es clave para poder mejorar la comunidad médica dentro de Chile. Muchas gracias.